Son las 7 de la tarde con 16 minutos. Bueno, ya hablábamos algo porque es tema de nuestra encuesta, esto de la idea de cerrar el parque forestal o proteger la fuente alemana. Dino Bozzi es arquitecto, es académico e investigador de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, es experto en patrimonio cultural y nos parece interesante conversar con él a propósito de esta discusión. ¿Cómo estás, Dino? Buenas tardes. Hola Pablo, ¿qué tal? Todo bien, gracias. Qué bueno. A ver, quiero preguntarte primero qué te parece esta controversia, porque hay una controversia, digamos, entre el alcalde Desbordes y la Dirección de Monumentos Nacionales. A ver, es que yo lo que pasa El es que Consejo creo yo que Monumentos el Nacionales. origen de la cuestión, Consejo Monumentos, Sí, sí. el Consejo. Esto es una polémica que no se limita al alcalde Desbordes hoy día, sino que de más larga data. Recuerdo que la alcaldesa Hasler también propuso cerrar el parque en algún momento. Sí, Y anteriormente, también. yo creo que era el periodo del alcalde Alessandri, Puede ser. hubo una propuesta similar en torno al Bellas Artes, ponerle un cerco al Sí. Bellas Artes. Pero lo del parque Tiene, forestal, yo recuerdo que incluso quizás un poco antes también hubo alguna propuesta, ¿no? Y siempre ha tenido estos tiros y afloja con sí, los vecinos, en fin. siempre se le da vueltas por Sí, motivos distintos, claro. por el uso intensivo que tiene el parque, luego a veces como en esta, para proteger algunos de los monumentos. Y creo que tiene que ver en parte, la polémica actual tiene que ver con una superposición de responsabilidades, porque Ajá. el Consejo Monumento está encargado de aprobar la declaratoria y la construcción de monumentos públicos, que es a lo que correspondería la fuente alemana. Pero por otro lado es responsabilidad de la municipalidad el cuidado de los monumentos públicos, de la estatuaria, digamos, que está en Claro. las plazas, en calles, la responsabilidad de acuerdo a la ley de monumentos es de la municipalidad cuidarlo. Entonces se sobrepone en el fondo lo que aprueba o no aprueba la municipalidad, el Consejo Monumentos con aquello que quisiera hacer la municipalidad. Okay. Entonces ahí hay un problema de ese tipo. Ahora, aunque se trate de una reja para cerrar la fuente alemana, por ejemplo, ¿no? Para protegerla, esa reja tiene que aprobarla el Consejo de Monumentos Nacionales. Exactamente. Las dimensiones, no las formas y todo, ¿no? Tal cual, no solo porque está en torno al monumento público, Sí. sino que también porque el Parque Forestal es una zona típica. Claro. Es decir, está protegida como monumento nacional completo, el Parque Forestal completo y su entorno inmediato también. Entonces ahí le toca aparentemente al alcalde de Desbordes le molesta la velocidad de las cosas, ¿no? Porque no le han respondido, porque respondieron hoy día y dijeron que ellos habían enviado una respuesta, pero que finalmente estaban a la espera de que les mandaran los planos definitivos de lo que se pensaba hacer, pero que además había una propuesta de precisamente poner un cerco a todo el parque. Entonces, ante esas digamos, iniciativas, ellos estaban a la espera de que se presentara el plan definitivo, ¿no? Por eso se habían tardado. Claro, pero más o menos como que da la impresión que lo que le estaban pidiendo al alcalde era que se pusieran de acuerdo con ellos mismos. Digamos. Una cosa así, exactamente. Quieren cerrar todo el parque, quieren cerrar un monumento, dos monumentos, etcétera. Y más allá de la talla, porque son un poco divertido dicho así, pero más en concreto, Pablo, es que el Consejo puede aprobar proyectos concretos, no ideas. Ya, o sea, perfecto, claro. Si uno le tiene que propone venir al el Consejo, plano y tiene que venir cerrarlo, todo. Ya, okay, exacto, súper detallado y qué sé yo. Sí. Lo que no significa necesariamente que se lo vayan a aprobar después. El cerrar el cerrar el entorno de los monumentos, claro, y más ampliamente cerrar un parque como el Parque Forestal es una cuestión bien polémica. No hay un consenso total entre los expertos en el tema, para nada. Ya, pero hablemos de esto, porque, a ver, tú dices, las razones por las cuales se ha querido cerrar son distintas, pero hoy día estamos viviendo un momento en el que hay una política desde el gobierno que tiene que ver con atacar las incivilidades, ¿no? De hecho, hay un proyecto ahí de un registro de incivilidades, donde hay varias cosas, pero una de ellas tiene que ver con afectar los bienes públicos, particularmente estos monumentos, ¿no? Los rayados, en fin. Entonces, esta preocupación que tiene que ver con algo que el gobierno dice es lo que la ciudadanía expresa, es también, digamos, una política cultural, ¿no? Una idea que se considera es importante introducir. Versus a lo mejor cuestiones que son más, que pueden tener un sentido más práctico, o esta idea de que los parques tienen que estar abiertos por algunas razones, digamos, de disponibilidad para toda la ciudad, en fin.
¿Qué piensas tú de digamos, de este momento, ¿no? Porque ahí también tiene que ver con los bienes públicos, con los monumentos nacionales, con un momento histórico que hemos vivido donde, bueno, la última conversación que tuvimos acá en este programa tenía que ver con la estatua de Baquedano, que vivió una experiencia similar. Exactamente. Y nos seguiremos llamando para las que siguen, digamos, porque esto está claro que no va a terminar ahora. Mira, y tal vez lo recordamos en el caso de Baquedano, pero yo quisiera comentar lo siguiente, y es, a ver, primero, yo considero que es algo súper positivo que nos estemos ocupando estos temas. Yo creo que lo comentamos en su momento a propósito de Baquedano. Pre-estallido social, estos monumentos públicos, o sea, las estatuas que están en las plazas y calles nuestras, eran para la mayoría de nosotros probablemente unos adornos. Tal vez reconocíamos a Prat, a Baquedano bastante menos, la Fuente Alemana es conocida, pero están más bien en el tono como del ornato público, más que en el sentido patrimonial en términos de una valoración de lo que representan o una valoración del objeto mismo en el caso de las grandes obras de arte. Dentro del ámbito del patrimonio era bastante secundario esto de los monumentos públicos. En el estallido fue los manifestantes como que reivindicaron los monumentos, ¿cierto? Se subieron arriba de Baquedano con todos los daños que significó eso para la estatua, no lo minimicemos. Le cortaron la cabeza por ahí a Godoy, al aviador, para representar a Pedro Valdivia en el sur. O sea, una destrucción o una afectación brutal de esos monumentos. A pesar de todo lo negativo que significa en términos materiales, digamos, para esos monumentos, lo que está claro es que hubo una revalorización de los mismos. O sea, pasamos como comunidad a considerarlos como algo más relevante. Y yo creo que lo que estamos viendo ahora es un poco consecuencia de eso. Te fijas, la Fuente Alemana efectivamente fue muy vandalizada en ese periodo, pero no hay que olvidar que venía siendo vandalizada en menor intensidad muchísimo tiempo antes. Por lo tanto, hace mucho tiempo que nosotros no veíamos la Fuente Alemana tan bien cuidada como las vemos hoy día. Eso es un hecho. Es un hecho de la causa. O sea, recuerda cómo era la Fuente Alemana el 2018. No se parecía a la fuente, no digo impecable, porque la pintaron hace un par de días, le cortaron la punta a una de las garras, digamos, de las figuras que está ahí hace poco, pero así todo había un cuidado importante sobre él. Entonces, a pesar de lo negativo de ese daño, yo quiero valorar lo positivo respecto a que lo tengamos presente como comunidad. Pero lo que también, disculpa Pablo, pero lo que sí quiero para terminar, reforzar es que esos objetos, esos monumentos, son patrimoniales en la medida que los valoramos, en la medida que nos identificamos con ellos, que reconocemos cuestiones positivas y en algunos casos, como lo comentamos, en el caso de Baquedano, incluso negativas en ellos, digamos, ellos nos generan esa idea. Por lo tanto, yo creo que el cuidado tiene que tener que ver con hacer que el máximo de la comunidad lo reconozca como cuestiones importantes, tal vez no necesariamente positivas, pero sí importantes, y reconozcan la capacidad comunicadora que tiene eso. En ese sentido, andar marginando a quienes han violentado monumentos, es decir, quitarles derechos de todo tipo, o cerrar los espacios públicos al uso de la mayoría, yo creo que es un grave error, porque lo que estamos haciendo es marginar, y yo estoy convencido, y hay literatura al respecto, que la vandalización de los monumentos y el espacio público tiene que ver justamente con comunidades que han sido marginalizadas de la cultura hegemónica, es decir, de aquella a la que pertenecemos la gran mayoría y que es la que domina hoy día. Por lo tanto, yo creo que al revés, y ese sería el problema de fondo, el monumento hay que abrirlo, hacerlo conocido, visitarlo. Ese es el problema de fondo, ¿no? Generar esa identidad con la ciudad, con los monumentos, con nuestro entorno. Claro. ¿Significa eso que van a seguir vandalizándolo por mientras? Probablemente sí, pues no es que se vaya a terminar mañana. Ahora, esto que tú estás diciendo quiere decir que no estás de acuerdo con el registro de vándalos, por lo menos lo que tiene que ver con lo... En ningún caso. Ya. En ningún caso. En ningún caso. Sabemos que quienes vandalizan los monumentos son personas que están reivindicando una presencia en el espacio público, que por los motivos que sean, justificados o injustificados, sienten que no lo tienen. Y por lo tanto, desde el Estado, limitarle el acceso a derechos, me parece una cuestión que es... o sea, de partida tengo una opinión que aquí cierro el paréntesis de profesor de la Católica en 10 segundos, me parece políticamente un error, me parece una cuestión que no corresponde quitar derechos, pero vuelvo a abrir el paréntesis y vuelvo a hablar ya en el tono de lo que tú me estás preguntando, me parece un error, me parece que es contradictorio, porque lo que vas a hacer con eso es marginalizar aún más a esas personas. Lo que debiéramos hacer es todo lo contrario, es acercarla a esa cultura hegemónica, dar espacio
para que aquello que esas personas consideran valioso y patrimonial pueda discutirse en el espacio público y no dejarlos poco menos que castigados en un rincón, porque lo único que vamos a lograr es mayor resentimiento, mayor ataque a lo que el resto consideramos patrimonio. Sobre el cierre de un espacio como el Parque Forestal. Hay parques en ciudades muy importantes que están cerrados, que tienen cierres perimetrales, rejas, son algunos preciosos, digamos, y están muy bien, digamos, como que da la impresión, ¿no?, que la comunidad lo entendiera muy bien, ¿no?, y que accede y que se mueve con bastante libertad dentro de ellos. No sé si eso se transforma en un obstáculo o al final da lo mismo si hay reja o no hay reja, porque la gente va y viene igual, pero ¿con qué tiene que ver esto, no? Porque a veces, claro, uno dice, ¿y qué pasa si estuviera cerrado? Porque me ha tocado ir a parques muy hermosos en otras partes del mundo y que tienen un cierre. ¿Aquí con qué tiene que ver esto? O sea, también incide... Acá mismo tenemos algunos cerrados. En Santiago la Quinta Normal, por ejemplo, tiene rejas de siempre, digamos, y no es complicado. Y no es un problema. Entonces, tiene que ver con cómo está diseñado el Parque Forestal, cómo conversa con el resto de la ciudad. Exactamente. El parque está diseñado como un espacio abierto de tránsito, atravesable en toda hora. Claro. Yo creo que hay varias cosas. Primero, que no es dentro de la tradición chilena tener parques cerrados. La Quinta Normal y otros tantos que tenemos en todo el país, el Parque Lota, qué sé yo. Parque Juan 23 Ñuñoa está cerrado. Sí, son más o menos excepciones dentro de lo general. Pero en la concepción del Parque Forestal no está pensado así, entre otras cosas, porque hay una necesidad de capilaridad, llamamos, en la ciudad, es decir, de poder moverse con libertad, que entre otras cosas contribuye a la seguridad de las ciudades. O sea, si tú cierras el parque, lo que estás transformando es una especie de barrera para el cruce norte-sur, fundamentalmente. Eso por un lado. Pero por otro lado, yo te voy a contar una experiencia personal. A mí me llamaron de una administración anterior de la Municipalidad de Santiago, no es actual, una alcaldía anterior, para pedirme un presupuesto para diseñar la reja que cerraría el Museo de Bellas Artes. El museo, Yo contesté a esa solicitud de presupuesto para diseñar con una estimación del presupuesto que ya lamentablemente no recuerdo. De hecho, busqué el mail a ver si te lo podía dar el número, pero y no lo encontré, haciendo un cálculo de cuánto iba a costar construir la reja, porque la verdad lo que me van a pagar a mí lamentablemente es un pelo en la cola. Lo que cuesta aquí es la ejecución, no el diseño. Los materiales, todo, Exacto. Y coticé en paralelo cuánto costaría contratar 3 guardias que hicieran la ronda 24 horas alrededor del edificio. Esos 3 guardias podían trabajar durante varias décadas cuidando el edificio. Es decir, yo creo que acá hay que cambiar la acción. Digamos, creo que los objetivos son los correctos, pero estamos pensando desde una perspectiva de bloquear el asunto, cuando creo que la perspectiva sería más que un guardia porque ande armado, por favor, no era lo que yo estaba pensando. Yo estaba pensando más bien unos cuidadores que pudieran avisar a carabineros rápidamente, pero que estuvieran más bien habilitados para explicarle a esos vándalos el por qué no era adecuado esto e invitarlos a participar del monumento. A qué sé yo, a que hubiera una placa ahí donde uno pudiera rayar, mira, mi madre es alemana, así que no tengo nada contra la fuente alemana, pero uno pudiera escribir hasta cuándo estos alemanes en Chile y qué sé yo, y pudiera escribirlo con libertad. ¿Te fijas? Eso, en el fondo, insisto, yo creo que la cuestión es los problemas del espacio público se solucionan con más espacio público, nunca con represión, salvo la represión mínima que tiene que ver con mantener las cosas ordenadas, digamos, pero no tiene sentido esto de plantearnos como enemigos unos de otros, es más bien pensar cómo diantre hacemos para arreglar, porque además, entre otras cosas, las cuestiones son restaurables. Piensa, la otra vez hablamos de Baquedano, pero piensa, la Plaza Italia, yo ya te decía, la fuente alemana hacía tiempo que no la veíamos tan impecable. La Plaza Baquedano, la Plaza Italia, después del proyecto de remodelación, que está directamente relacionado con los daños del estallido. No es que yo apruebe ni me alegre por esos daños. Si no hubieran ocurrido, no hubiera ocurrido el proyecto de recuperación de la plaza, que el presidente Piñera lo había botado a la basura, si tú recuerdas. Dijo que era puro humo y que no servía. Y resulta que la plaza probablemente nunca, en muchísimos años, había tenido la dignidad, la calidad y la capacidad de integración de los distintos ciudadanos que tiene hoy día. Por lo tanto, el espacio público se arregla con más espacio público y en ningún caso con medidas coercitivas y represivas. Esa es mi opinión.
Dino Bossi es arquitecto académico e investigador de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, es experto en patrimonio cultural y le agradecemos como siempre esta conversación. Que esté muy bien, Dino. Igual, Buena un tarde. abrazo, Pablo, gusto Chao, escucharte. chao, chao. Estés muy bien. Son las 7:31.